Entramos en la recta final del programa y le cuento que teníamos dos momentos del programa que se van a juntar. Por razones de tiempo y por conveniencia periodística y de análisis, y por fortuna coinciden en sus preocupaciones de análisis político en México. Ernesto Núñez Albarrán, Ernesto, que es un gran colega periodista, ha publicado un libro que se llama Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación. Y con Ernesto íbamos a platicar en solitario, pero ya lo invitamos a la mesa con Alfredo Figueroa. Bien, muy bien. Es un honor. Entonces se juntó la mesa. Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. Carmen, muchas gracias. Ernesto, un gusto estar contigo. Saludos al auditorio. Feliz coincidencia que al final de cuentas, bueno, por razones de tiempo, porque se nos alargó el programa, como se puede apreciar, les propusimos a ambos sentarnos a la mesa esta mañana para hablar en torno del libro de Ernesto Núñez Albarrán, del cual platicaremos muy ampliamente, si quieres, en otra ocasión también, porque a lo mejor no nos da tiempo de sentarnos tanto en el libro, pero el libro nos lleva a lo que está pasando ahorita. El libro nos lleva al nombramiento de 3 consejeros en el INE que están siendo muy polémicos los nombramientos. Nos lleva a lo que confirmó la presidenta, que se va su consejera jurídica a Guerrero, que llegó en diciembre del año pasado y ahora se va a Guerrero. Y se queda libre la consejera jurídica, y entonces invita, quien lo dijera, a la presidenta de Morena, misma que va a pensar si acepta este cargo, y el hijo del presidente López Obrador se queda o no se queda en la Secretaría General. En fin, es Morena, es el régimen, es el poder ejercido de esta manera, y es este conjunto de movimientos que estamos viendo acá. Alfredo Figueroa, ¿qué me dices? Bueno, primero... Todo conecta. Todo conecta. Todo conecta. Bueno, primero felicitar el esfuerzo que ha hecho Ernesto, porque, digamos, a reserva de que yo tengo que leer con mucho detenimiento el libro, cosa que no he hecho, pero ya hemos acordado que lo haré prontísimo. Este fin de semana. Sí he podido revisar en términos generales su estructura, que es lo que está planteando, y me parece muy interesante un poco que Ernesto trata en este libro, hasta donde se advierte, de ir mostrando ciertos episodios centrales en lo que él considera el desmonte, digamos, si fuera esa la palabra, o, digamos, la idea que teníamos de la construcción de un modelo electoral, de un proceso de transición a la democracia y de muchos textos escritos en relación a una temporada que parece haber tenido ya su día final, que es el régimen de la transición, por contarlo de alguna manera. Uy. Y en eso creo que se centra y surge el debate. En ese marco, yo con esto para darle la palabra a Ernesto, cierro diciendo, creo que hay muchas cosas que, estos 3 temas, o 2-3 temas que pone sobre la mesa Carmen, que tienen mucha relación con lo que ha pasado con el régimen de la transición, que sigue siendo el régimen, digamos, en el que nos tocó, por una experiencia de vida, estar durante más tiempo, incluso participar en la construcción de ese régimen, en ese régimen donde hay un conjunto de traiciones también muy importantes, que dan lugar al golpe autoritario que hoy hay en este país, que sería, digamos, mi concepción al menos respecto de lo que ocurre. La portada de Reforma es brutal. El día de hoy, diciendo, se consuma, ¿no?, un acto de secuestro o de digamos, de toma del Instituto Nacional Electoral. Creo que es inapelable que se están dando, además de esos ejercicios, y habrá que hacer, yo creo que hay que hacer distinciones, ya las haré en relación a las personas que han sido nombradas. Creo que hay ahí, sin duda, un ejercicio en donde se nombra a gente cercanas al poder, pero también se nombra a personas con una biografía personal que van a tener que poner en juego a la hora de ejercer la función que tienen. Y que estamos ante sujetos y personas distintas a las que se nombraron, por lo menos en la camada anterior de Tadei y compañía, que es lo peor que pudo ocurrir en una suerte de tómbola. Cómo fue que llegaron estas personas al Consejo General. Bueno, lo dejo ahí, digamos, como un punto, y dejo otras dos provocaciones más que tienen que ver con esto que tú dices. ¿Qué pasa en un país donde la presidenta de la República
que venía, y la presidenta de un partido venían como negando, en la construcción de un partido hegemónico, un conjunto de temas, y de pronto resulta que sí que es verdad, ¿no? Qué rara circunstancia esta de que la presidenta diga, le he invitado a ser consejera jurídica, nada menos, a la presidenta del partido, que la consejera jurídica se vaya a competir a Guerrero 2-3 meses después de haber entrado. Sí, entró en diciembre. Y que la presidenta de Morena diga, déjenme pensarlo. A ver, déjeme tomar unos días, ¿no? Algo pasa ahí, y vale la pena preguntarse qué está pasando tras las bambalinas del poder, qué tipo de cosas están ocurriendo. Ocurrieron ayer en la Cámara de Diputados, están ocurriendo hoy, pero hay todos los signos de una condición no regular, sino excepcional en el funcionamiento del poder que hoy encabeza Claudia Sheinbaum. Ernesto Núñez Albarrán, que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación. Pues esta es la democracia según la Cuarta Transformación. Pues, ¿O qué? Pues sí, ¿no? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Es un honor aquí participar con el buen Alfredo, que además yo siempre los escucho en esta mesa de los miércoles. Qué maravilla, te lo Muchas gracias. A ver, el libro yo pienso que puede ayudar a entendernos qué está pasando. ¿Por qué? Porque el libro revisa, o sea, es una crónica política del sexenio de López Obrador, un poco en la lógica, te vas a acordar, Carmen, del libro de Crónicas de un sexenio fallido, que tú me hiciste el favor de presentar en 2012, sí, al final del sexenio de Felipe Calderón. Muy buen libro. Donde se narraba mucho de lo que pasó ahí, ¿no? Es un poco en esa lógica, dejar una crónica, una primera crónica política de qué pasó en el sexenio de López Obrador. Y fíjate que el libro comienza con la consulta de Texcoco y una parte fundacional del pleito, digamos, por la democracia o la disputa por la democracia, es esa consulta de Texcoco, pero es una entrevista que te dio Andrés Manuel López Obrador a ti, que está citada prácticamente completa en el libro, en donde Andrés Manuel te anuncia la consulta para Guardia Nacional, la consulta para juicio a expresidentes, y dice, váyanse acostumbrando porque esto de Texcoco es solamente una primera consulta, vamos a consultar todo y el pueblo y la consulta para un grupo de asesores empresariales. Además, que supuestamente le iba a poner a consulta y después vimos ya que ya estaban ahí. No, sí, tampoco. Pero me parece que los de la televisión. Esas declaraciones fundaron un estilo de Andrés Manuel de hacer política y de hablar de la democracia y de siempre apelar al pueblo para justificar una serie de decisiones. Y ya de ahí el libro pues va narrando, ¿no? Las elecciones en la pandemia. Y justo en esa entrevista se van derivando varios episodios que yo lo que hice fue separarlos y analizarlos a través de una crónica reportaje de cada uno de estos episodios. Las elecciones de la pandemia, la consulta del juicio a expresidentes, la revocación de mandato, luego un capítulo que se llama El asalto al INE, que conecta con lo que estaba diciendo hoy Alfredo y con lo que hoy Reforma creo que cabecea muy bien ahí Samarripa. Sí, se concreta la toma del INE. Sí. Y finalmente las elecciones del 24 y la elección judicial. Episodios que dejan ver un estilo de hacer política, de concebir la democracia y que provocaron un choque con la oposición y con especialistas y digamos que con los constructores de esta época que ya menciona Alfredo, de la transición a la democracia. Efectivamente, yo creo que estamos en una etapa ya distinta. Se terminó esa transición larguísima a la democracia y hoy estamos en otro escenario. Justo el libro va narrando esta obsesión de Andrés Manuel con el tema electoral, con el tribunal, con el INE, con los consejeros del INE, un pleito muy personificado en ciertos momentos entre Andrés Manuel López Obrador y Lorenzo Córdoba, quien está multicitado ahí por obvias razones, porque a él le tocaba personificar mucho de esto. Y el libro recupera... Es un libro también, por cierto, hablando de libros. Exacto, y yo hice un libro con él. Que no se construye La democracia no se construyó en un día. En un día, exacto. Que también narra justo lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto y la construcción de la democracia también para permitir la llegada de Morena al poder en 2018. De manera que, en efecto, este libro, pues es como, tiene esos dos antecedentes, pero creo que lo que pasó ayer, para entrar un poco a la coyuntura, sí podría ser como el episodio final, no sé si final, pero sí un episodio que conecta con mucho de lo que se narra en el libro en términos de lo que fue la tómbola de 2023, toda esta presión al INE, la infiltración al INE en una época, se acordarán, en 2019, con el Contralor, con una serie de reformas que se promovieron,
Pero además, fíjense, curioso, plan A decían suprimir al INE, ¿se acuerdan? En la reforma que presenta Andrés Manuel en 2022. El plan B, el propio Adán dijo en el Senado, destazar al INE. Destazar. Y el plan C, pues fue tomar al INE. El plan C no se concretó. La presidenta Sheinbaum fue incapaz de sacar adelante una reforma político-electoral, ni siquiera con sus aliados. Y me parece que mucho de lo que estamos viendo hoy en términos de crisis política del régimen tiene antecedentes que vale la pena recordar. No, totalmente. Ahí Totalmente. Este libro es para eso. Y bueno, te vamos a leer sobre todo por lo que acabas de decir. Por todo lo que dijiste. Ya de por sí te íbamos a leer, pero con mayor razón te vamos a leer todavía en este libro que sí se antoja muchísimo, porque es que el pueblo decida, que es esta expresión, ¿no? Esta expresión con la cual se justifica todo lo que se ha hecho, al final de cuentas. La democracia según la Cuarta Transformación. Ahora estamos en estas horas, específicamente estas horas, a ver si tuviéramos el bite de la presidenta Sheinbaum, que está hablando de lo que le propuso a Luisa María Alcalde y lo que le dijo Estela Damián, su consejera jurídica. A ver si tenemos ese bite para que lo podamos incorporar en esta mesa, porque es interesante escuchar a la presidenta. Sí. Que está planteando que, bueno, pues casi que qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa que me pidió que se fuera Guerrero. Qué sorpresa que Citlali Hernández le pidió salir de la Secretaría para irse a Morena. Qué sorpresa le causó a la presidenta. Me fui de espaldas, dijo. ¿Le creemos a la presidenta que no sabe nada? ¿Le creemos a la presidenta de México que no tiene nada que ver con estos movimientos de Morena? A ver, Carmen, yo, a reserva de que nos presenten el byte en el momento que lo tengan listo. Ya está. Bueno, pues adelante. Venga. Y si quieres platicamos. Venga, el byte de Sheinbaum, esta mañana lo pueden escuchar con sus audífonos. En el gobierno, que quiera irse candidata o candidato en su momento, cuando inicien las leyes electorales, o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que le esté mandando a la presidenta de la República. Eso es muy importante que se sepa, porque todos tienen derecho a participar en igualdad de circunstancias. Pero Estela pues me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal, y que quiere participar allá. Entonces le dije, pues tienes que dejar la consejería jurídica, porque no se pueden las dos cosas. Entonces le dije, ¿estás segura que quieres dejar la consejería jurídica? Y me dijo, sí, estoy segura. Ha hecho un trabajo muy bueno en la consejería jurídica, Estela, la verdad. La consejería jurídica, además de revisar las leyes, revisar los decretos, tiene una labor muy importante de coordinación con todos los jurídicos del Gobierno de México. Hay muchísimos juicios que atendemos, juicios de amparo sobre distintos temas, atendemos juicios laborales y muchos otros temas. Entonces tiene que haber una coordinación de todo el Gobierno de México y Estela lo hizo muy, muy bien. Entonces ella me pidió, le pedí que, pues por lo menos que cierre el mes para poder hacer su entrega adecuadamente. Entonces ella me entregó su renuncia con fecha del 30 de abril. Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... yo estoy... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada, muy buena abogada. Y ella participó en muchos temas con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero como secretaria del Trabajo y luego en la Secretaría de Gobernación. Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, cómo vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Así lo dijo. A ver, Carmen. Así le dijo y le pedí que cerrara el mes para que entonces en estos días que me faltan, unos cuantos días, ponga otro consejero o consejera. ¿Será? ¿Que así son las cosas? Yo creo que nos están diciendo un montón de cosas para quien quiera leerlas y entenderlas o por lo menos empezar a hacer precisiones sobre lo que está pasando. Yo creo que está pasando un movimiento que tiene ciertas características de telúrico y quiero decir... Características de telúrico. De telúrico, sí. O sea, yo sí estoy... ¿Grado? ¿Grado qué? Yo creo que es el movimiento político más claramente, digamos, independiente
que he visto de la presidenta de México desde que llegó al poder. Es decir, O sea, ¿tembló en Palenque? tembló en Palenque, tembló en Palacio y tembló en la Cámara de los Diputados ayer. Porque quien pierde ayer, dentro de este asunto, son los Gutiérrez Luna, son los Adán Augusto, son los Tadei, son los Monreal. Quien pierde ayer la decisión de las personas que han sido nombradas, porque esto es innegable, es todos estos grupos dentro de Morena. Y quien prevalece es el grupo, digamos, de personas que, independientemente de que yo reconozco una biografía personal y una experiencia de ser parte del movimiento democrático en alguno y alguna de ellas, son gentes indudablemente próximas a la presidenta de la República. Esto es una verdad como incuestionable, ¿no? Porque hay evidencia y claridad pública al respecto, ¿no? Entonces, ¿quién es quien está haciendo este proceso? Es el poder que viene desde la presidenta de la República. No es, en otra lógica entendible, que haya un conjunto de candidaturas que había para ser consejeras y consejeros que provienen de grupos distintos y que ninguna de esas candidaturas, en concreto, el día de ayer, haya prosperado. Porque luego hay una sencillez en simplemente decir, bueno, evidentemente estamos ante, y yo esto lo pongo como contexto, frente a un proceso de construcción autoritaria, Carmen, pero es un proceso de construcción autoritaria en donde hoy pone el rostro, los nombres y las, digamos, determinadas acciones ya de manera más clara la presidenta de la República. Por supuesto que no me creo, frente a tu pregunta, un poco suspicaz, socarrona. Esta idea de que no sabía la presidenta que como, ay, miren. Estela Damián va ahí por instrucciones de la presidenta. Punto. Nada más. Por supuesto. Y va a poner a... Y abre el espacio para qué. Y abre el espacio para resolver un tema que tiene en Morena, en una crisis que tiene en Morena, ¿cuánto tiempo? Porque lo que no dice las encuestas del Heraldo, ni la presidenta, es la caída en preferencias electorales que tiene en este país Morena, que es muy grande. ¿Ah, sí? Muy grande. ¿Según quién? Pues según un conjunto de estudios que hemos hecho y que ha caído cerca de 10, 12 ¿sí? y 15 puntos porcentuales. Las caídas de Morena en términos de preferencias electorales, igual que la aprobación de la presidenta. Entonces, no, pues, lo que hay es que no hay una agenda pública, Carmen, y hay además un control de muchos medios de comunicación. Estos que publican lo que se le ocurre y hay todo un aparato, digamos, de construcción de agenda, pero ahí hay evidentemente una crisis, ¿no? En relación a lo que está pasando, o lo que estamos viendo. Entonces, yo sí creo, Carmen, que estos son algunos de los movimientos que vamos a estar viendo, que vienen sucediendo, unos más discretos que otros, en determinados cargos, porque estamos empezando a advertir cuál es el estilo de hacer de la presidenta de la República, pero detrás de estas decisiones, en mi opinión, bueno, por lo menos lo que yo estoy leyendo de lo que ocurre, es que ahí hay un cambio. Quizá, y esto es interesante, solo lo dejo como hipótesis, se trata de algún tipo de crisis de una organización que no está pensada para hacer este tipo de cosas. Una organización cuya amalgama era el presidente de México. Y un presidente que no era solo el presidente, como la figura del PRI, sino un presidente con nombre y apellido. Es decir, es obradorista el movimiento, ¿no? Entonces, como la amalgama no está del todo clara en este proceso, está en un proceso de crisis. Y creo que la gran pregunta en relación a lo que planteaba Ernesto en el libro y tú misma, creo yo que la gran pregunta es si en estas determinaciones que se están haciendo por parte de la presidencia, también está la génesis de la crisis de la propia construcción del proceso hegemónico que inició con López Obrador. Es decir, si esto que estamos viendo es el inicio, decía el Reforma, de el secuestro del INE. Consuma la 4T, la toma del INE. La toma del INE. Ese es el titular. La pregunta es si esa toma no impone en realidad diferencias al interior de la propia 4T. Y si no estamos ante un proceso de inicio de crisis de esa propia 4T y de una imposición de la presidenta frente a los demás grupos de la 4T. ¿Y eso qué puede significar en los procesos de transición política en México? Ernesto Núñez, pues... La presidenta cerró estas declaraciones hoy diciendo
No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional. Y de alguna manera se confirma con los hechos porque todos sabemos, también viene narrado en el libro, perdón el comercial, pero... No, sí, el libro que se llama Que el pueblo decida. Acuérdense todo lo que hizo Andrés Manuel en su último mes de gobierno. En septiembre promulgó el Plan C, promulgó la Ley de Guardia Nacional, pero además hizo el cambio en la dirigencia de Morena. Y llegaron Andy y Luis Alcalde a los cargos más importantes del CEN de Morena. Está claro que el presidente le entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum en octubre de 2023, pero no le entregó en realidad el control del partido movimiento, lo que ellos llaman el partido movimiento. Y creo que lo que estamos viendo es la crisis de un partido que heredó el obradorismo, pero que ahora no sabe qué hacer sin López Obrador. Y también por otro lado... ¿Y es sin? ¿De verdad está? ¿No está? Pues... Bueno, yo veo ahí por lo menos algo de descontrol, múltiples liderazgos disputándose. Vamos a ver cómo viene la disputa por las candidaturas, creo que viene fuerte. Pero a mí algo que me llama mucho la atención y que creo que se está confirmando está tratándose de resolver la crisis del partido desmantelando al gobierno. ¿Por qué? Porque si tu consejera jurídica es súper eficaz, como dices, si tu secretaria de Bienestar es una maravilla, como lo dice cada que habla de Ariadna Montiel, si Citlali Hernández venía haciendo un trabajo maravilloso en una de las prioridades de la presidenta, que era, y además una de sus principales innovaciones, que era crear la Secretaría de las Mujeres, pues quiere decir que en realidad lo que te importa más es el partido, porque mandas a 3 cuadros, que son de los cuadros más cercanos a la presidenta, los mandas al partido a resolver una crisis que es evidente y que se venía negando semana tras semana. Y que cada día pues tenía que salir la presidenta del partido a decir, no es cierto, no me voy. Pero acuérdense la declaración que hizo el lunes de la semana pasada. Solo me iría si recibiera el llamado de la presidenta. Solo lo dijo. Bueno, ese llamado llegó hoy o ayer en la noche por teléfono y pues es obvio que se va a ir, aunque lo esté pensando. Pero sí es muy curioso este desmantelamiento del equipo de la presidenta para resolver una crisis que era evidente y que se vio reflejada en elecciones locales en Durango y en Veracruz el año pasado, que se vio reflejada en la incapacidad de negociar una reforma político-electoral, que se vio reflejada en la incapacidad de tener al PT y al Verde tranquilos dentro de la alianza. Vean nada más los pleitos que traen en muchos estados con qué va a pasar con esa alianza electoral. Entonces traes crisis en la alianza legislativa, en la alianza electoral, en el control del partido. Dicen que la relación de Luis Alcalde es pésima con Andy López Beltrán. Traes a los gobernadores un poco haciendo cada quien su propio juego político y evidentemente hay la intención de ir a poner orden. Bueno, y además el tema de las alianzas con el PT y el Partido Verde Ecologista recientes que generaron lo que generaron, ¿no? Una reforma electoral que no era la que quería la presidenta. Y que no fue una reforma electoral. ¿Detuvieron una? Con Ernesto, los aliados detuvieron una. No se una. trata de una reforma electoral. Bueno, no. En realidad, lo que hicieron fue desmontar eso y también mostrar un determinado músculo en determinadas cosas, en determinados momentos. Por eso estoy un poco planteando una hipótesis que a mí me gustaría que reflexionáramos, es en el tiempo que tengamos. ¿Es esta crisis y este intento de la presidenta de actuar frente a esa crisis con determinados personajes también un proceso que abre la puerta a un proceso que detiene toda la mecánica autoritaria construida desde el obradorismo, o que por lo menos la pone en pausa, o que la pone en entredicho, o como alguien diría, a lo mejor solamente, venía yo ahora conversando, se trata solamente de ya no afilar la guillotina? Es decir, ¿ante qué tipo de cosa estamos? Creo que estas pequeñas distinciones sí vale la pena tenerlas, porque muchas veces nos quedamos con el análisis simplón de claro. O sea, blanco y negro. Yo creo que aquí hay cosas finas que deberíamos advertir en lo que está pasando. Ernesto, Carmen. ¿Qué dices, Ernesto, para cerrar este programa? Pues, ¿y qué pasa? Para volver al, digamos, el tema más actual, o el pre-tema más actual, que era el de los consejeros del INE, coincido yo también con Alfredo en que lo que vimos ayer, porque todo el mundo decía, va a ser Tello, va a ser Bernardo Valle y va a ser Arturo Chávez. Y en realidad el único que uno dice eran amigos desde el CEU, era Arturo Chávez, que es el que se queda. Y al parecer la orden de Palacio Nacional fue, se queda Arturo Chávez y se sacrifica todo lo que se tenga que sacrificar. Pero además necesitamos a 2 mujeres, porque el Consejo General del INE actualmente tenía 6 mujeres y 5 hombres. Y al parecer también había la intención de Monreal y de estos grupos que mencionó Alfredo, de que fueran 2 hombres y una mujer.
Y sí, efectivamente, cuando uno ve las 50 personas que mandó a inscribir Tadei para participar en esto y que ninguna de esas llegó al final, es más, no llegaron ni a ¿Así las le puedes afirmar quintetas. tal cual? ¿Que las mandó ella? Es que tú revisas la lista de los que Son su estaban equipo, los y que era nombró. su equipo, gente de los soples también, pero por lo menos del INE eran 10, por lo menos. Casi toda la Junta General Ejecutiva, no sé si eso lo habías visto alguna vez, Alfredo, No. pero casi toda la Junta General Ejecutiva se inscribió. Nombrada por la presidenta. Y luego tenías un perfil de Felipe de la Mata, que era Alejandra Tello, muy cercana colaboradora de él, que a mí también se me hacía raro que la presidenta dijera, vamos a darle esa gran cuota, que es una consejería Muy electoral, cercana al magistrado. al magistrado del Tribunal Electoral. Entonces, me parece que también es muy interesante lo que dice Alfredo, en el sentido de las personas que quedan finalmente son afines al régimen, pero ya no son las de estos grupos que pretendían como controlar al INE, y también eso te habla de que sí hay un movimiento importante que creo que no acabamos de ver por completo dentro del régimen y de la estructura del partido-movimiento. No acabas de ver por completo, pero por lo pronto, gracias a los dos que analizan todo esto. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí. Carmen, Gracias, un abrazo. Ernesto Núñez Albarrán. Felicidades por este libro de Grijalvo, Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación, que ya empezó a circular y está ahí en la pantalla. Nos vamos con esto. Buenos días y hasta la próxima.